Muchas bendiciones en este nuevo día. Dios les bendiga, Dios les guarde junto a sus familias y qué alegría poder estar aquí una vez más, poder hablar, compartir, poder exaltar a Dios por todas sus misericordias, por su gran amor, por su gran poder. Hemos estado hablando en el transcurso de estos días, a mitad de semana y lo que ya va corrida de esta, hemos estado hablando del altar. El altar de Dios somos nosotros. Cuando nosotros hablamos del altar, ya ayer hacíamos la claridad, ¿verdad?, de la infraestructura, por decirlo con estas palabras, de cómo estaba el tema del altar. Pero también es necesario que hablemos nosotros en el tema del altar. Es bueno siempre hablar de cómo eh, tanto cómo santificamos el altar, cómo se puede dar la contaminación del mismo. En el Antiguo Testamento el altar era no era solamente un lugar o una orden de Dios, sino que había también, aparte de todo eso, en la mayoría de los casos en la palabra, había una cultura, había cultura de templo, había, bueno, más que de templo, había cultura de altar. Cada uno se preocupaba por el tema del altar, cómo debía presentarse al altar de Dios, qué debía llevar a la hora de presentarse a Dios. Y hemos venido hablando de todo esto, pero también les decía que en el altar no solamente se daba el sacrificio de las cosas de Dios, también hay altares que no son precisamente ni son de Dios ni son ofrendas para Dios. Pero más que hablar de eso, es necesario que nosotros hablemos un poco, o me gustaría compartirles cómo se contamina el altar. Cuando el sacerdote ofrecía el holocausto, la ofrenda de paz o la ofrenda de remisión de pecados, o en el caso, por ejemplo, de Noé y Abraham, que fueron patriarcas y también ofrecieron este tipo de holocausto, siempre tenían cosas muy puntuales, muy precisas a la hora de ejercer esta dedicación o este sacrificio a Dios. Una de las cosas que tenía clara era que el altar no se podía contaminar. Pero no solamente no se debía contaminar el altar, sino que la ofrenda que tenía que entregarse tenía que ser una ofrenda no contaminada, una ofrenda no rota, una ofrenda completamente sana, buena, una ofrenda que fuera agradable a Dios. Vamos a leer en el libro de Malaquías capítulo 1 versículos 7 y 8. Ahí vamos a tener la lectura para que hablemos de cómo se contamina o las cosas que contaminan el altar, los sacrificios incorrectos que ofrecemos a Dios en el altar. Entonces dice la palabra de Dios allí en el libro de Malaquías capítulo 1 versículo. Vamos a leer desde el 6 para que tengamos como más amplitud. Dice la palabra allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra?, le pregunta Dios. Está preguntando Dios. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí le da la respuesta inmediata. Dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensaste que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Leímos del versículo 6 al versículo 8 del capítulo 1 del libro de Malaquías. Cuando hablamos entonces del altar y más específicamente de qué contamina el altar, Dios le envía un mensaje exclusivo a los sacerdotes, porque ya aquí ya no estamos en la época de los patriarcas, ya estamos en el ejercicio sacerdotal que daba pie al gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que en el momento que el pueblo de Israel empieza a decaer y empieza a tener situaciones difíciles y el pueblo de Israel, cuando tenía esa serie de situaciones adversas, de rebeldía, dice la palabra que eran de dura cerviz y se alejaban de Dios. Entonces Dios siempre levantaba a alguien para nuevamente recogerlos y traerlos nuevamente a sus pies. Pero miren que aquí pasa algo muy, muy curioso, no solamente en el tema de la restauración del altar, sino en qué se ofrecía en el altar. Y Dios le pregunta, o el pueblo se había preguntado, pero ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no vemos lo que queremos? ¿Por qué Dios, en el caso, por ejemplo, del pueblo judío, cuando empezaba a perder las guerras o empezaban a pasar por hambres, por esclavitud, cuando un rey vencía y se llevaba a las mujeres y a los hombres como esclavos, ellos sabían que habían hecho algo malo automáticamente, sabían que tenían que volverse a Dios. Pero en ese momento también estaban pasando por un momento similar, pero ellos querían ver a Dios de todas maneras. Ellos ofrecían a Dios un sacrificio. No lo ofrecían directamente a ellos, sino que lo traían al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía en el altar como expiación para que Dios perdonara al pueblo y la gracia de Dios pudiera llegar nuevamente y pudieran tener el respaldo y Dios les diera la victoria, que era una de las cosas, creo yo, que trascendentales para el pueblo de Israel, porque recordemos que era un pueblo nómada. Él empezó desde que se constituye, empieza a tener un proceso de migración, una vida nómada, y le tocó conquistar y le tocó pelear y le tocó todas las batallas con todos los reyes que estaban en todo el pueblo, entre los pueblos, en el Ebeo, el Jebuseo, el Eteo, el Amorreo. Todos estos pueblos de Mesopotamia, ellos les tocaba entonces luchar con ellos para ir conquistando tierra y para poder incluso pasar por sus tierras. Pero cuando ellos empiezan a ver que están intentando hacer lo correcto, pero no siguen viendo ese respaldo de Dios, ellos se preguntan, bueno, ¿y qué es lo que nosotros estamos haciendo malo? Y Dios les dice que sí están haciendo algo malo, y ellos dicen, no, no estamos haciendo nada malo. Mira, nosotros estamos trayendo el sacrificio. Es como también la palabra de Dios dice que el pueblo también le reclama y le dice que nosotros hemos ayunado para ti. Y Dios le dice, ustedes, ¿cuándo han ayunado para mí? 40 años han ayudado para vuestro deleite, pero para mí no han ayunado. En este caso, no se trataba del ayuno, sino de la ofrenda. Y entonces cuando ellos empiezan a preguntarse, Él les dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está la honra? Los empieza a cuestionar fuertemente. ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está esa reverencia que ustedes me deben a mí como padre que me están llamando? Pero después les pregunta, dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, ¿dónde estaba el temor de Jehová en la vida del pueblo de Israel? Y ellos después le dicen, pues dice la palabra, dice, y dice Jehová de los ejércitos a vosotros, y se va directamente a los sacerdotes. Dice, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado?
Entonces Dios le responde, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, le empieza a preguntar. O sea, ustedes están diciendo, me están diciendo papá, pero ustedes no me están honrando. Me están diciendo Señor, pero mi temor no está en ustedes. Ustedes ofrecen un sacrificio como sacerdote, pero me están ofreciendo un animal que no es apto para el sacrificio. Y todavía están ustedes preguntándome que si, ¿en qué creo yo que han menospreciado mi nombre? Y después les dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y en el versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es esto malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es esto malo? Preséntenlo pues al príncipe. Yo voy a recapitular y voy a parafrasear en palabras más mías lo que Dios les empieza diciendo, ustedes no pueden decir que yo soy padre si ustedes no me están honrando, ni me pueden decir Señor si ustedes no tienen mi temor en sus corazones. ¿Y en qué se reflejaba que no había ni amor ni temor? En que estaban ofreciendo animales inmundos, ciegos, perdón, no eran animales inmundos, eran animales ciegos, animales cojos, y el pan estaba dañado. El pan se llevaba también al altar, era el pan sin levadura, pero también tenía un tratamiento muy especial, porque este pan del que está aquí es prototipo de la Santa Cena, del pan de la Santa Cena que comparte Jesús en la última cena con los discípulos. Entonces todo va ligado. Y aquí la importancia de que el pan no estuviera leudado, la importancia de que el pan cumpliera con los requisitos para llevar la ofrenda al altar. Pero además de eso, cuando Dios les pedía o cuando el pueblo deseaba ofrecer un sacrificio, tenían que coger el animal más bonito, el animal perfecto. Y ese animal era el que se sacrificaba. Pero Dios les reprocha a ellos que habían cogido animales ciegos para el sacrificio, animales cojos para el sacrificio. Es decir, le estaban dando a Dios la sobra. No le estaban dando a Dios lo que en verdad Dios merecía, pero ellos se sentían que estaban haciendo algo bueno porque igual estaban llevando al altar, estaban llevando el sacrificio. Cuando nosotros vemos esto, siempre necesitamos preguntarnos si Dios se lo reclamó al pueblo de Israel en su momento, que Él dice en su palabra, hablando de Israel, que tú eres mi siervo, mío eres tú, yo te puse por nombre, por ti daría a las naciones, daría ejércitos completo por ti. Le prometió a David que nunca faltaría nadie de su descendencia en el reino. O sea, imaginemos nosotros la dimensión del amor de Dios por Israel en el Antiguo Testamento, porque la dimensión de Dios para los gentiles se refleja en el Nuevo Testamento a través de Cristo, cuando dice que a los suyos vino, los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron les dio la potestad, el poder, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Porque Él viene a los judíos lo rechazan y los gentiles son entonces quien le aceptan. Pero imaginemos nosotros por un instante el amor de Dios hacia Israel y cuando Israel le salía con este tipo de sacrificios, lo que Dios podía estar sintiendo. Pero ¿qué significaban o qué tipificaba este tipo de acciones cuando el pueblo llevaba el animal ciego? Era una forma de darle a Dios lo que le sobraba, pero también era una falta de honra a Dios. También era una adoración sin valor absoluto. O sea, era como, ahí tienes el sacrificio, porque hay que hacer el sacrificio. No estamos cumpliendo con las reglas, pero eso no importa. Ahí tienes tu sacrificio. ¿Querías un sacrificio? Ahí lo tienes. Y lo cruel y de alguna manera lo repudiable y por lo que Dios también levanta su voz es porque los sacerdotes, conociendo lo que estaba pasando, no llamaban al pueblo, sino que ellos simplemente iban y le recibían la ofrenda, el sacrificio y lo llevaban al altar.
Pero no solamente esa es la única manera de contaminar el altar. Y recuerde que el altar somos nosotros mismos. En el libro de Primera de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel, y quiero aprovechar mientras busco a Samuel por acá, aprovechar para mandarles un abrazo lleno de grandes bendiciones a todos ustedes, contarles que seguimos orando, que sea Dios en el momento indicado el que nos conceda la oportunidad de tener las personas o el número de seguidores indicado para poder hacer la transmisión en vivo, pero seguimos orando, seguimos clamando y con el deseo ferviente de cumplir el propósito de Dios, y les invitamos también a que ustedes lo hagan desde sus casas, desde el lugar donde nos vean también, para que podamos cada día acercarnos más a Dios. Entonces, otra manera de contaminar el altar de Dios lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 29. Allí dice la palabra de Dios: pero ¿qué habéis hollado? ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y las has honrado a tus hijos más que a mí, engendrando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? En Primera de Samuel habla del sacerdote Elí. Yo creo que hemos escuchado bastante hablar de este sacerdote. El sacerdote Elí fue un hombre muy dedicado a Dios, pero llega un momento en que él empieza a tener como una desconexión, vamos a decirlo de esta manera, de Dios, y él tenía 2 hijos. Y resulta que él permitía que sus hijos cogieran parte de la ofrenda, sobre todo cuando era de animal que se tenía que quemar. Entonces el sacerdote tenía la opción de coger parte de esa carne del animal y con eso también se alimentaba. Pero resulta que no lo hacía el sacerdote, sino que lo hacían los hijos de Elí. Y no solamente lo hacían los hijos de Elí, que no tenían nada que ver en el altar de Dios en ese momento, sino que además de eso se llevaban la ofrenda y la compartían con mujeres, con hombres que no eran agradables a Dios, y hacían cosas desagradables a Dios a las afueras del templo. Y cuando Dios empieza a hablar y nos recomienda de cómo nosotros podemos evitar contaminar el templo, uno de los textos a los que nos lleva es a este de Primera de Samuel, el compromiso que tenía Elí de resguardar el altar. No solamente el templo, y del templo vamos a hablar después porque es sumamente importante. Entonces vemos que no solamente desobedecía a él, sino que permitía que sus hijos deshonraran. Y por eso él le dice: ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Cuando nosotros hablamos de contaminar el altar, estamos hablando de cómo los hijos de Elí pisoteaban. Le dice hollar. Hollar es pisar. Hollar es como cuando vamos a un campo y empezamos a caminar y hollamos todo ese pedazo de terreno donde caminamos. Y Dios le dice entonces a Elí: permitiste que tus hijos hollaran las ofrendas, y no solamente eso, sino que los engordaste con lo mejor de la ofrenda de todo el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos esto, nos podemos dar cuenta entonces que el sacrificio que usted y yo ofrecemos, Dios lo recibe como la ofrenda. Y que si esa ofrenda no llena los requisitos de Dios, antes de ser agradables a Dios, más bien vamos a generar un rechazo de
la ofrenda que estemos ofreciendo. Elí estaba ofreciendo la ofrenda del pueblo, pero mientras ofrecía la ofrenda del pueblo, igualmente permitía que sus hijos entraran al templo, llegaran hasta el altar y cogieran parte de la ofrenda, del sacrificio, y lo comieran. Y por eso Dios le dice que los estaba engordando con la ofrenda. Era una ofrenda contaminada. Dios no podía recibir la ofrenda, no por el pueblo, sino por la desobediencia de los hijos de Elí y la permisividad del sacerdote. Cuando nosotros entendemos el contexto de eso, nos damos cuenta que no está en nosotros permitido esa simplificación del pecado, porque a veces simplificamos el pecado. Ay, no, pero eso fue una fiestecita que fue, y tú te pones a prestarle atención a eso, ahora se le pasa. Podría que se le pase, ¿no? Pero somos permisivos en muchas ocasiones. Y resulta que esa permisividad la llevamos después al altar y ministramos desde el altar. ¿Y qué podemos ministrar en el altar si no tenemos la presencia de Dios? Si la ofrenda que tenemos en el altar está contaminada, la presencia de Dios no está en el altar porque el fuego ha empezado a extinguirse, a menos que haya un arrepentimiento y nuevamente se ofrezca una ofrenda de reivindicación y haya un nuevo proceso o una nueva ofrenda delante de Dios. Y esto es muy popular, esto es más popular de lo que nosotros podemos ver. Los hijos, a veces de nosotros como líderes, no todos, pero sí hay muchos hijos que de pronto, porque son los hijos del líder, del pastor, del ministro, del reverendo, bueno, tantos nombres que nos hemos inventado. Dios llamó a siervos, pero a nosotros nos hemos inventado de tantas cosas. Resulta que a veces son los más desordenados, son los que ponen la mala plana en el templo y no decimos nada porque son los hijos del pastor, porque son los hijos del ministro, porque son los hijos del consejero, porque son los hijos del líder de X grupo, ya sea de adoración, ya sea del grupo de alabanza o el de intercesión o, bueno, no sé, el de jóvenes, los diferentes grupos que hay en las iglesias. Pero resulta que cuando usted y yo somos permisivos con esto, no solamente estamos afectando la ofrenda que estamos intentando llevar, sino que estamos permitiendo que otro también contamine la ofrenda y adicional a eso apague su fuego y de paso todo el pueblo reciba el desagrado de Dios, porque eso es lo que pasa aquí en el libro de Samuel. Cuando Dios rechaza la ofrenda porque no era bien recibida, porque era hollada, pisoteada, burlada por los hijos de Elí, entonces Dios no recibía esa ofrenda, pero al no recibirla, la ira de Dios se encendía y terminaba pagando el pueblo. Por eso Dios nos está llamando a nosotros a que tengamos en cuenta el sacerdocio al que nos ha llamado. No tenemos hijos perfectos, los míos no lo son, pero siempre he estado muy atenta a decirle a ellos la importancia de respetar el lugar de reunión. Pero mis hijos no solo respetan el lugar de reunión, respetan la casa. Y bueno, los que distingan a mis hijos podrían hablar, podrían explicarlo mejor que yo. Pero ¿cómo lo he hecho? En oración. Y no les estoy hablando de unos pelados perfectos, jamás. Porque ellos tienen, por ejemplo, mi hija un día me dijo, pero si Dios es tan grande, tan poderoso y es el todo sanador, ¿por qué no te ha sanado a ti, mami? Yo quiero ver que Dios te sane a ti. Dios me sanó a mí y a ti, ¿por qué no te ha sanado? Y es una interpelación válida, ¿ya? Y de pronto, si no le damos la explicación de vida, los hijos van creciendo como con esa desconfianza de Dios. Entonces es importante que le digamos la obra de Dios, la multiforme gracia de Dios, cómo Dios opera. A unos los sana inmediatamente, a otros los sana paulatinamente, en unos hace unos milagros fantásticos, en otros va haciéndolo como Él quiere, pero lo importante, más que la sanidad del cuerpo, es la salvación del alma. Porque cristianos y no cristianos, todos nos vamos a morir.
Pero la diferencia está en que si Cristo está en nuestro corazón, nuestra alma es salva. Y como nosotros creo que amamos a nuestros hijos, entonces vamos a enseñarle. Pero también vamos a hablarle del pecado. Vamos a hablarle de lo que está mal. Vamos a explicarle también la cultura de templo. Vamos a explicarle cuando vamos a adorar. Porque es importante que nosotros hagamos reverencia delante de Dios. Porque a Dios no le gusta el desorden. A Dios no le gusta cuando cogemos sus cosas. Mire, se los digo delante de Dios. Y yo siempre le digo, Señor, pero ¿por qué no mandas a otra persona? Pero hay hermanos practicando música secular en los instrumentos de Dios en la iglesia. ¿Qué santificación hay ahí? No, pero es para practicar la nota. ¿Y será que a Dios le agrada eso? ¿Será que de verdad a Dios le agrada esa ofrenda que estamos llevando? Entonces necesitamos entender que la contaminación del altar no solamente se da por lo que inicialmente hablábamos, por una ofrenda dañada, sino también se da por un pecado no tratado. Cuando permitimos, como en el caso de Elí, que nuestros hijos hagan y deshagan en el lugar de reunión, o cuando se creen con la autoridad sin ser, porque el hecho de que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano y vayan continuamente a la iglesia, eso no los hace a ellos ni cristianos ni salvos. Hay que explicarle a ellos. Ellos tienen un tiempo en el que tienen esa bendición de ser salvos, pero hay un momento en que ya ellos tienen que hacer la oración de fe también. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que las ofrendas que le ofrezcamos a Dios en tiempo, en dedicación, en adoración, en alabanza, en la palabra, en la asistencia a los servicios, al lugar de reunión, lo debemos hacer con la suma reverencia que Dios exige de nosotros, con los protocolos que Dios nos está pidiendo, y no solamente permitir, es que son niños, es que son jóvenes y es que son esto, y así lo vamos teniendo una permisividad. La primera vez que los hijos de Eli sacaron un pedazo de carne con los ganchos, con los garfios, porque la carne se sacaba con unos garfios del altar, la primera vez que lo hicieron, Eli se los permitió y desde ahí nunca más lo pudo volver a corregir, porque lo que se permite sin corrección se normaliza. Entonces no se trata de coger a nuestros hijos y darles el regaño del mundo, se trata de llevarlos aquí a la palabra y decirle, mira mi amor, esto no se debe hacer por esto, a Dios no le agrada eso, vamos a tratar de mejorar en eso. Si tú tienes una necesidad, cuéntamela antes, vamos a ir a la iglesia, vamos entonces a tomar todas las acciones preventivas para que cuando lleguemos al lugar de reunión definitivamente nos concentremos o nos dediquemos a dedicar a ofrecer ese tiempo a Dios. Es ministrar desde el agrado a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:17, solamente vamos a ir un versículo antes, dice en el capítulo 2, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y yo le digo al Señor, ¿y tú por qué me mandas a mí? ¿Por qué no pones a otros a hablar del tema? Quisiera yo no meterme en esto. Pero si usted tiene algún reclamo, se lo hace a Dios y de paso ora por mí, por favor. Pero lo de Dios se tiene que santificar. Nos hemos inventado una cantidad de cosas porque son jóvenes o porque somos jóvenes, pero yo me considero muy joven todavía. Yo me considero de 20 años y tengo la fuerza de una persona de 20 años. Tengo el ánimo, el ímpetu de una persona de 20 años. Obviamente hay días que me canso, hay días que me duele hasta la yema del dedo, yo le digo a mis amigos. Pero Dios no necesita estrategias humanas para convencer a los jóvenes, ni a las damas, ni a los caballeros. Dios necesita que nosotros establezcamos su poder, que nosotros encendamos el fuego en el altar y que Él se encarga del resto. Y aquí nos está diciendo
sobre los hijos de Elí, que era muy grande delante de Dios el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Les estoy hablando de los dos hijos, les estoy relatando la historia y usted la puede leer aquí en Primera de Samuel sobre los hijos de Elí. Habían nacido, habían criado, se habían levantado en el templo, pero eran unos impíos. No había un arrepentimiento en sus corazones. Y eso es lo que Dios nos está llamando. No es ir a la iglesia, nosotros no, mire, si yo puedo ir a la iglesia todos los días, a Dios no le importa que yo vaya a la iglesia todos los días, si la intención de mi corazón es solamente que me vean y no que yo vaya a ofrecer mi vida delante de Él. Y allí estaba la diferencia. Los hijos de Elí permanecían en el templo, estaban en el templo, sabían, conocían de la ofrenda, sacaban de la ofrenda, comían de la ofrenda, pero no tenían absolutamente nada que ver porque sus corazones se habían endurecido y rebeldizado de tal manera que se habían apartado de Dios, pero seguían en el templo, seguían en el lugar de reunión, entraban al lugar donde estaba el altar para sacrificar. Pero no solamente se habían apartado, sino que contaminaban la ofrenda. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de la santidad. Mire, la santidad es uno de los temas que menos se habla hoy en la iglesia de Cristo. Porque queremos vivir una vida de sensualidad, queremos vivir casi entre un poquito allá y un poquito acá, entre las dos aguas, decía mi mamá. Y Dios nos está llamando a que nos pongamos en la línea con Él, nos está llamando a vivir en santidad, nos está llamando a ministrar en santidad, nos está llamando a que nos deshagamos del pecado oculto, que lo confesemos, pero no solamente basta confesarlo, necesitamos apartarlo. Y le vuelvo a preguntar a Dios y le volví a preguntar a Dios, ¿y por qué insistes en el pecado oculto? ¿Y por qué sigues hablando del tema del pecado oculto? ¿Y por qué me sigues dando la misma palabra? Y el Señor me decía, tú habla. Yo te doy la palabra y tú la debes hablar. Entonces necesitamos entender que como jóvenes, como adultos mayores, ya hoy en día nos hemos inventado el adulto, el joven, los adolescentes, el joven, el adulto intermedio, el adulto mayor y el anciano. Pues todos, independiente al color, de dónde somos, independientes a todos, todos estamos llamados a vivir en santidad. Porque los jóvenes no se van a salvar por ser jóvenes, pero el anciano tampoco se va a salvar por experiencia, como el joven tampoco por inexperiencia. Pero tampoco nosotras las mujeres tenemos escapatoria con la crianza de los hijos, porque Dios nos ha llamado a ser prudentes. Y la mujer prudente, dice la palabra, edifica su casa. Y entre edificar la casa está en enseñarle los valores de templo a nuestros hijos y enseñarles la diferencia entre el pecado y la santidad a Jehová. ¿Cómo contaminamos nosotros el altar? El altar se contamina desde quien ministra. Imagínese usted, por ejemplo, un médico, que usted vaya a una clínica y una persona con su bata, con toda su indumentaria de médico y con todos los elementos quirúrgicos o todos los elementos que necesite para atender a un paciente, pero que no sea médico, que no esté apto para ejercer la medicina. ¿Usted se colocaría en las manos de esa persona? Yo me imagino que no, yo no lo haría. Cuando nosotros entendemos la necesidad, la importancia de ministrar en el altar de Dios, buscamos la santidad. Buscamos vivir delante de Dios, evitamos contaminarnos y contaminar el altar, contaminar no solo mi ofrenda, sino la ofrenda de los demás. Necesitamos nosotros entender que yo voy a ministrar allá o en la calle o desde aquí lo que yo tenga, porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Yo no puedo dar fe si yo no tengo fe. Yo no puedo hablar de Dios si yo no tengo a Dios. Necesitamos entender que lo que hay en nosotros es lo que se refleja.
Pero yo no necesito andar con una falda larga y sin aretes y desmaquillado. Yo no le estoy hablando de eso, no. Ese es un tema que usted y el Espíritu Santo lo arreglan. Yo nunca me he metido en el tema ni de la falda, ni de los aretes, ni del maquillaje, ni del pantalón, nada de esas cosas. Porque yo viví la experiencia con el Espíritu Santo. Yo me quité los pantalones de mi cuerpo y los tenía el día que el Espíritu Santo me dijo, tienen los pantalones puestos en el corazón. Ese día entendí que yo me había quitado los pantalones y usaba falda para que no me llamaran la atención allá en la iglesia, para que el pastor no me dijera nada, para que los hermanos no me corrigieran. Pero la realidad era que yo estaba en pecado, en un pecado de hipocresía, porque yo iba a la iglesia creyendo que estaba agradando a Dios con mi faldón y resulta que el anhelo de mi corazón era tener mis calzones puestos. Entonces entendí que el que hace la obra no es el hombre. Nuestra misión es predicar la palabra y el que transforma se llama Jesucristo. Pero necesitamos entender que cuando ministramos, lo que tengamos, eso ministramos. Necesitamos entender que nosotros somos el medio, nosotros somos los mensajeros. El mensaje es Cristo, pero si el mensajero no está bien, podemos dañar el mensaje, podemos transmitir mal el mensaje. Necesitamos entender la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Y quiero terminar con la contaminación del altar por lo que dice Levítico 10:1. Miren lo que dice Levítico allí en el capítulo 10, en el versículo 1. Ahora usted me dirá, pero todo esto está en el Antiguo Testamento. Sí, está en el Antiguo Testamento, pero todo esto es todo esto mira al Nuevo Testamento. Y hoy día seguimos con el altar, seguimos con el templo, tenemos un lugar santísimo, tenemos un lavacro, todo eso lo vamos a mirar para que vea usted la necesidad que tenemos de acercarnos cada día más a Dios. En el capítulo 10, en el versículo 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Jehová le dijo a Moisés y Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Me disculpan ahí, ando con el tema, esta semana hago las gestiones de los lentes porque no estoy, bueno, también es que esta letra es bastante pequeñita. Pero miren lo que pasa aquí, resulta que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, les estoy hablando de los hijos de Aarón. No era una persona que desconocía la palabra, no era una persona que desconocía las cosas de Dios, no eran personas que no habían visto el poder de Dios, porque es que Aarón, estamos hablando del hermano de Moisés, el hombre al que Dios le asigna a Moisés cuando Moisés le dice, es que yo soy gago, yo no sé hablar, y le manda entonces a Aarón para que esté al lado de Moisés en todo momento. Pero este hombre también tiene sus hijos y conociendo de las cosas de Dios ofrecieron un fuego extraño. Primero era un fuego extraño, en segundo lugar no era un fuego que Dios le había pedido y en tercer lugar, cuando intentaron ofrecer ese fuego, que era una ofensa a Dios, dice que el fuego de Jehová cayó y los consumió. Y no solamente eso, sino que Dios entonces llama a Moisés y Aarón y les habló diciendo que el que se acercara a él se debía santificar. El que a mí se acerca me santifica y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Le está reprochando, les está diciendo, ustedes a mí no me van a coger, como decimos nosotros acá en nuestro argot popular, ustedes a mí no me van a tomar de fiesta. Ustedes tienen que entender que el que se acerca a mí
me santifica, me honra, me rinde gloria, me rinde poder y alabanza. Y yo, dice Dios, y yo me manifestaré delante de todo el pueblo. Pero Dios se manifiesta tanto por un lado como por el otro, porque Dios no solamente se manifestaba cuando lo invocaban con una ofrenda adecuada y pertinente, sino que cuando Abiú y Nadab intentan ofrecer este fuego extraño, Dios también se manifestó, pero manifestó su ira, su enojo, su rechazo. Y en ese rechazo, en esa ira de Dios, el fuego que salió los consumió a los dos. ¿Y qué es un fuego extraño hoy día? ¿Y cómo lo podríamos nosotros de pronto decir, ¿cuál es el fuego extraño del que Dios está hablando para nuestros días? ¿Cómo es ese fuego que quemó a los hijos de Aarón? Una adoración sin un diseño de Dios. Cuando cogemos los instrumentos de Dios para practicar canciones que nada tienen que ver con la adoración y la exaltación a Dios. Pero también es cuando tenemos una emoción o cuando creemos o queremos y decidimos hacer las cosas sin tener una directriz de Dios. Cuando queremos actuar por la dirección propia y no esperar la dirección de Dios. Pero también es cuando nosotros, por iniciativas humanas, decimos o tomamos decisiones que Dios no nos ha autorizado. Miren, la importancia de que Dios nos autorice es lo que nos va a garantizar a nosotros el que yo pueda decir con tranquilidad, yo lo voy a decir, pero tú me defiendes. Yo voy a ir, tengo la tranquilidad que tu presencia va conmigo. Yo voy a dar el segundo paso. No sé cuál será el escalón, pero tengo la certeza de que tú me sostienes, porque ya Dios me ha confirmado 1 y 2 y 3 veces cuál es el propósito de Él. Y yo quiero aprovechar en este momento para que recordemos de que no se trata ni el Evangelio, ni los ministerios, ni los dones, ni los frutos del Espíritu son competencia, ni son nuestros. Eso es de Dios y Dios los da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Y por mucho que nosotros nos esforcemos por conseguir algo, no lo vamos a hacer si no es la voluntad de Dios. Y necesitamos entender que nosotros necesitamos llevar al altar lo que Dios nos está pidiendo. No necesitamos llevar nada extraño que contamine, ni nada con lo que nosotros creamos que vamos a sorprender a Dios, porque a Dios no lo sorprendemos nosotros, Él nos sorprende a nosotros constantemente. Necesitamos entonces entender que hay muchas maneras de contaminar el altar de Dios y que el llamado que Dios nos está haciendo es a descontaminar el altar, a quitar el pecado del altar, a dejar de ofrecer las ofrendas contaminadas en el altar, imponernos o interponernos o hacer vallado delante del altar y de todo aquello que pueda provocar o pueda generar una separación de Dios y nosotros. Necesitamos estar atentos. La palabra de Dios nos habla de la manera como debemos ser vigilantes de nuestra propia salvación. Más que vigilar a los demás, se trata de vigilarnos a nosotros mismos, porque a veces un simple descuido, a veces una simple pasada por un lugar donde escuchamos algo, donde algo nos impactó, donde vimos algo que nos pareció curioso o nos pareció bonito, como digo yo, es que el diablo también empaca los regalos en paquetes bonitos, pero no porque sean empacados en cosas bonitas, vienen de Dios. Y nosotros necesitamos el discernimiento, necesitamos la sabiduría y la ciencia para entender, para discernir, para que podamos saber cuándo algo viene o cuando algo no viene de Dios. No es por emoción, no es por decir la palabra y que le caiga al que le tenga que caer. No, Dios no actúa de esa manera. Dios actúa
conforme a sus preceptos divinos. Y nosotros necesitamos entender que entre los preceptos divinos de Dios está la necesidad de un altar agradable, de un altar con fuego de Dios, en un altar donde la ofrenda que le llevemos sea una ofrenda agradable delante de Él. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero vamos a ver, vamos a seguir viendo, yo creo que tenemos como 6 formas, 6 maneras más de contaminar el altar, y las vamos a seguir compartiendo, pero en este momento vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y a mí no me queda sino decirles, nosotros no podemos solitos. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia y uno empieza a darse cuenta todos esos preceptos de Dios y cómo Dios, miren, no, a Dios no se le escapó nada. Todo lo de la existencia de la tierra y de la humanidad está contemplado en la Biblia. El pasado, el presente y el futuro está en la Biblia, con detalles incluso precisos. Cuando nosotros empezamos a leerla, a estudiarla, porque una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla y otra cosa es escudriñarla. Y otra cosa es que el Espíritu mismo nos revele la palabra escrita. Cuando empezamos ese proceso y Dios empieza a hacer en nosotros conforme a su voluntad, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos orar más, que necesitamos seguirle insistiendo a Papito Dios en el tiempo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, mantenerme en tu palabra, manténme delante de ti, Señor. Ayúdame porque yo sola no tengo la capacidad de decir estoy bien. Porque en el momento que diga estoy bien, seguramente pasará algo y entonces he ofendido a Dios y hasta allí llegó esa parte bien. Porque en la misma Biblia nos dice que el que cree estar firme, mire que no calla. Pero eso sí, también está escrito que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también está escrito, y les recomiendo que se los aprenda, que también está escrito que la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en ese poder, amor y dominio propio son los fundamentos para nosotros no permitir que contaminemos el altar, ni nosotros, y también de alguna manera poder ayudar a otros a que no contaminen su altar. Porque cuando se contamina el altar se extingue el fuego, y cuando el fuego se extingue, la llamita de allá, la llamita de allá, la llamita de allá, se empieza a sentir el frío. Pero cuando todas las llamitas están encendidas, cuando todas las llamitas y se reúnen, allí baja la gloria de Dios, allí llega la Shekinah de Jehová, allí hay una atmósfera espiritual extraordinaria de Dios, y allí es donde podemos hablar del mover de la presencia de Dios, incluso sin imponer mano, sin tanta laraca. Dios se mueve, porque Dios lo hace como Él quiere. Si a Dios le da la gana de que gritemos, gritamos. Si a Dios le da la gana obrar en silencio, obra en silencio. Si a Dios le da la gana incluso que salgamos del servicio y cuando lleguemos a la casa a recibir la sanidad, así Dios lo hace, porque Él es Dios. Y nosotros solo somos su siervo y lo único que hacemos es obedecer. Ese es el llamado al que Dios, que tenemos de Dios, a obedecer lo que Él nos diga. Entonces vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Porque en ti no hay cambio ni sombra de variación. Tú eres Dios por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu eterna e inconmensurable misericordia. Gracias por amarnos con tanto amor, Padre eterno, que enviaste a Cristo como el gran sumo sacerdote, como el sacrificio vivo y santo, para que expiando, Señor, nuestros pecados podamos ser herederos y coherederos de la gracia divina.
Gracias te da mi alma, Espíritu Santo, porque no estamos solos, sino que el Padre dijo que no nos dejaría. Jesús dijo que no nos dejaría solo, que nos enviaría el Consolador. Y tú, Espíritu Santo, estás en medio de nosotros. Confirma tu palabra. Estás en medio de nosotros y nos redarguyes, nos cambias, nos transformas, nos hablas, nos guías, nos exhorta, nos edificas y haces conforme a tu propósito y conforme a la voluntad del Padre. Gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Gracias te doy en esta hora por tu eterna misericordia. Gracias te doy en esta hora, Señor, porque tu palabra dice, Dios mío, que en los últimos tiempos levantaría remanentes, hombres y mujeres, Señor, parados en la brecha. Y ese tiempo, Señor, ha llegado. Solo que nosotros, Dios mío, a veces por en la vida, por la cotidianidad, por el correr diario, Señor. A veces nos descuidamos de la lectura de tu palabra, de escudriñarla y hemos obviado, Señor, el llamado que tú nos has hecho. Dios mío, Señor, pero tú dices en tu palabra que estás buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Y aquí estamos, hombres y mujeres, Señor, que nos ponemos en la brecha en esta hora, pero no, Señor, por nuestra fuerza, sino por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. No con las fuerzas humanas, sino con la fuerza que viene de Dios. Señor amado, pero solos no lo vamos a lograr, como tampoco, Señor, vamos a lograr, Dios mío, levantarnos cada mañana por nuestras fuerzas humanas, sino que necesitamos, Dios mío, que tú nos llenes más y más de tu presencia, que tú nos revistas de tu autoridad, que tú nos revistas de tu poder. Padre, que tú perdones nuestra falta, nuestros pecados, pero que también, Dios mío, nos santifique, nos purifique y nos permitas, Padre mío, llegar delante de ti con una ofrenda, con un sacrificio vivo de alabanza. Dios mío, como dice tu palabra, sacrificaos, Señor. Dice tu palabra que presentemos a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo de alabanza. Señor, pero también nos dice tu palabra, Dios mío, que nosotros, Señor, para ti necesitamos o debemos traer un sacrificio de adoración, de obediencia, porque un corazón contento y humillado tú no lo desprecias. Pero dice tu palabra que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Dice tu palabra que tú buscas hombres y mujeres que se pongan, que hagan vallado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que sea tu presencia de manera sobrenatural, de manera poderosa, Dios mío, en cada vida. Señor, lo que te pido en el nombre de Jesús es que esta palabra cumpla, Señor, el efecto para el que ha sido enviada. Señor, si no de nada serviría. Y esta palabra me la diste tú, Señor. Y ahora yo te pido en el nombre de Jesucristo que la respalde, que hagas, Señor, con esta palabra en la vida de los demás, pero también en mi propia vida, también en la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, Señor, de mis hermanos. Hagas o cumpla, Señor, el propósito con el que la recibimos, porque la palabra no es para los que están allá, la palabra es primeramente para mí, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor amado, ayúdame a buscar cada día más de tu presencia, pero ayuda a mis hermanos, ayuda, Señor, a mis hermanas, ayuda, Padre, a esas columnas poderosas de oración, a esas ancianas, Señor, Dios mío, con sus cabellos blancos, Señor, un símbolo de honra, Padre, pero que son mujeres temerosas, hombres temerosos, hombres de guerra, Señor, columnas, Dios mío, gigantes que tú has colocado en las iglesias. Padre, en esta hora te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les levantes, que las que estén enfermos tú les sanes, que tú, Dios mío, obres poderosamente, que tú restaures la fe, que tú restaures, Señor, las rodillas endebles, que tú restaures, Señor, la oración de intercesión, que tú restaures la oración, Dios mío, de perdón, Señor, que tú restaures la oración de manera integral en cada uno de nosotros, porque tu palabra, Señor, es fiel, viva, verdadera, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta lo profundo del alma, que discierne los pensamientos. Tu palabra, Señor, Dios mío, es la que nos enseña. Oh Dios, nos dice la misma que debemos escudriñarla, porque en ella parece que tenemos la vida eterna. En esta hora te doy gracias porque tú eres bueno.
Te doy gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias porque tu bondad, tu amor, Señor, nos ha salvado, nos ha sostenido. Tu fidelidad, Señor, nos mantiene en pie. Gracias te doy por cada padre, Dios mío, como papá. Danos la sabiduría para instruir a nuestros hijos. Danos la sabiduría, la prudencia, Señor. Danos esa palabra indicada para instruir a nuestros hijos, Señor. No solamente para invitarlos a que sigan buscando tu rostro, para que entiendan que apartados de ti nada pueden hacer, sino también para que entiendan, Señor, lo importante, Dios mío, que es la reverencia, la prudencia, Señor, lo importante que es la honra, Señor, porque nadie, Dios mío, que te llame Señor, te niega la honra, nadie que te llame Padre te niegue el amor, y el amor nos lleva, Dios mío, a ser reverentes, nos lleva a respetar, nos lleva, Dios mío, a hacer las cosas bien, con transparencia, con dedicación, con amor, con fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, enséñanos por amor de tu nombre, pero también te pido en esta hora, Dios mío, por cada joven, por cada adolescente, por cada adulto, Señor, que ministra, Dios mío, desde los altares de los lugares de reunión, para que seas tú tomando sus mentes, sus pensamientos, para que seas tú, Señor, hablando a sus vidas. No tiene que ser precisamente a través de este vídeo, Señor, pero tú te puedes revelar a ellos, Dios mío. Tú puedes hablarles a su corazón, a su espíritu, Señor, redarguirlos, hacerles entender, Dios mío, que no podemos mezclar lo santo con lo profano, porque cuando hacemos tales cosas, Dios mío, estamos ofreciendo fuego extraño, y esto es desagradable a Dios, esto es desagradable a ti, Padre amado. Ayúdanos, Dios mío, danos la sabiduría para poder hacer lo correcto, pero también te pido, Señor, que tú hables, Dios mío, Señor amado, a cada persona que por descuido, Señor, o tal vez, Dios mío, por circunstancias que en lo personal yo desconozco, Señor, han hecho, Señor, a veces sin querer, sin tener el conocimiento de que pueda ser una falta o un pecado delante de ti. Señor, han agraviado tu nombre. Yo te pido perdón por ellos, y te pido la sabiduría, y te pido, Señor, que les hables, y te pido, Señor, que les enseñe, que tú seas, Dios mío, Señor amado, el que estés instruyéndonos, como dice tu palabra, que el Espíritu Santo de Dios nos instruye, que el Espíritu Santo de Dios nos habla, que el Espíritu Santo de Dios nos muestra lo que no conocemos, lo que no sabemos, nos enseña conforme al propósito del Padre. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios, para vivir, Dios mío, en agrado al Dios eterno. Enséñanos, Espíritu Santo, para ofrecer una ofrenda, Dios mío, primero con una intención, Dios mío, agradable a Dios, porque dice tu palabra que Jehová conoce las intenciones del corazón, pero también, Señor, una ofrenda, Dios mío, agradable a ti, que cuando vayamos a adorarte, te adoremos independiente, Señor, a cómo tengamos la voz, pero que sea del alma que salga nuestro canto, que sea, Señor, un canto que te adore, que te honre, que te magnifique para la gloria de tu nombre. Padre mío, Dios mío, glorifícate en los grupos de adoración, glorifícate en los grupos de alabanza, glorifícate, Señor, Dios mío, en cada persona que toma un micrófono, Señor, para ministrar, Dios mío, desde el altar. Padre, no podemos dar lo que no tenemos, Padre mío. Padre Santo, eres tú el que nos redarguye, eres tú el que nos enseñes, y te pido que tú obres poderosamente en nuestra vida, que nos enseñes, Señor, a entrar a tu presencia, que nos enseñes, Dios mío, Señor, a contemplarte en la hermosura de tu santidad, pero que también nos enseñes, Señor, que nos redarguya tu Espíritu Santo, que nos confronte cuando no estamos haciendo las cosas bien, aunque nosotros no lo sepamos, aunque desconozcamos que lo que estamos haciendo, Señor, ofende tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos
toque, Dios, nos hable y nos diga que lo que estamos haciendo no es agradable a ti, que podamos, Dios mío, Señor, venir delante de ti para ser reivindicados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, aquel gran sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, Padre, que ha sido, es y será, Dios mío, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice tu palabra que como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca delante de sus trasquiladores, y que gracias a ese sacrificio vivo y santo hoy podemos, Señor, gozar, Dios mío, tener la certeza de que aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin, que aquel que empezó en nosotros la labor la culminará, que eres tú el que nos da la fortaleza, que eres tú el que nos instruye, que eres tú, Cristo glorioso, el que nos has dado salvación y vida eterna. Gracias te doy en esta hora, Padre. Quiero pedirte, Señor, por la vida de Juan Pablo. Quiero pedirte por la vida del Señor José Miguel. Quiero pedirte, Dios mío, por cada persona enferma. Sigue obrando en la vida de Juanpi, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, Padre. He estado orando, no me has indicado nada, pero sigo orando confiada, Señor, en tu palabra. Dios mío, Señor, que tú levantas a este joven, que tú haces un milagro, Señor, no solamente de salvación, de sanidad, sino también de redención en su familia. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, yo creo en tu poder sobre la vida de Juan y sobre la vida de su familia, pero también envío tu palabra, Señor, sobre la vida del Señor José Miguel González. Padre, tú conoces que he orado por él, Dios mío. Te pido en esta hora que seas tú, Señor amado, obrando en su vida, que seas tú, Dios mío, derramando tu poder sobre él, que seas tú, Señor, tomando, Dios mío, a cada médico que está, Señor, atendiéndolo, que le des la sabiduría, que seas tú, Señor, tomando la vida de este hombre, este siervo, Señor, y que él pueda ver tu gloria, que su familia, sus hijas, Señor, puedan ver tu poder, Dios mío, restaurador, sanador. Padre, que sus días, Señor, al final de los tiempos, Él los pueda vivir tranquilamente, y que tú, Señor, en el amor y la misericordia tuya te complazcas en hacer la obra. Mi hermana Ángela Parra está en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando sanidad, restauración, para que tú la sigas levantando poderosamente, Dios mío, de una manera especial. Pero hoy te pido también, Señor, por mi amada hermana Yadira Hernández, para que tu gloria venga sobre ella, Señor, y para que este nuevo año de vida que le has regalado, Padre, seas tú derramando de tu paz, de tu gracia, de tu bendición, que la doble porción de tu presencia y de tu Espíritu Santo sea derramada de manera poderosa sobre ella, que cada día, Señor, tú la llenes más, que cada día ella pueda ser usada mayormente por ti, Señor. Tú conoces su corazón, que es una mujer esforzada, valiente, una mujer, Dios mío, que te ha servido, una mujer abnegada, Señor, y presta para el servicio tuyo. Te ruego que la bendiga, Señor, y la mayor bendición que te pido para ella es esa bendición espiritual, que tú la llenes, que su corazón, Dios mío, rebose, que tu Espíritu Santo, Dios mío, resplandezca sobre su vida de una manera especial y maravillosa. Padre, gracias te damos, en tus manos colocamos este nuevo día, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe por caminos de bien y de justicia, que sea tu presencia delante de nosotros, que seas tú, Dios mío, Señor amado, dándonos la sabiduría, la prudencia, el conocimiento, reteniendo lo que es tuyo, Señor. Dios mío, Señor, obrando conforme a tu propósito, quitando, Señor, de nuestro camino todo aquello, Señor, que no provenga de ti, dando, Señor, libertad, Dios mío, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios mío, en este día, Señor, colocamos todo en tus manos y te pedimos que sea tu gracia, tu poder y tu favor sobre nuestras vidas, nuestras familias, amigos, vecinos, conocidos, hermanos en Cristo, pero también sobre los pastores, misioneros, evangelistas, maestros, profetas, pero también sobre los que están en eminencia, Señor, también sobre los países que componen, Dios mío, este globo terráqueo, Señor, que sea tu presencia, Señor, en cada lugar, que seas tú obrando conforme a tu propósito, que seas tú, Señor,
Señor, teniendo misericordia de cada necesidad, que tú suplas, Señor amado, conforme a tu propósito y voluntad, la necesidad que tiene cada familia, que tú seas obrando poderosamente, que tú seas sanando poderosamente, que tú seas restaurando, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, y que tu nombre, Señor, sea santificado en cada lugar, Dios mío, que tu nombre, Señor, sea exaltado. Tú eres excelso, oh Dios, grande y poderoso. Solo tú mereces la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el señorío, la honra y la majestad, porque tú eres Dios, tú eres poderoso, Señor. Tú eres el que todo lo puede. Tú eres, Dios mío, Señor amado, el principio y el fin, el alfa y el omega, el pan vivo que descendió del cielo. Eres tú, Señor, el agua que salta para vida eterna. Eres Jehová nuestro pastor, y nada nos faltará, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy en esta hora, Señor. En tus manos preciosas colocamos este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Ha estado serenando y entonces he estado así como bastante molesta del tema de mis pulmones. Pero bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, la gloria de Dios sea sobre ustedes y sobre sus familias. Y gracias por seguir allí. Y los mensajes que están enviando al interno, algunos los estoy respondiendo al interno y otros desde aquí, desde la misma enseñanza. Muchas bendiciones para todos. Feliz día y que el ángel de Jehová nos cuide.